Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta tarde de viernes. Hoy es viernes y el acento se viste de gala con esta charla. Un gran locutor, un gran ser humano, un gran periodista. Y no lo digo porque me haya hecho, pues a mí, el favor de entrevistarme para su muy gustado podcast Juntos pero no revueltos, que se escucha en casi toda América Latina y hasta España llega, que tiene un gran impacto. Él ha hecho entrevistas con personajazazos como Jaime Maussan, muchísima gente. Y para mí es un honor poder charlar contigo, Juan Seim, mexicano, hijo de padres libaneses. Pero lo que más me encanta de ti es que yo no te veo acongojado, siempre tienes una sonrisa, muy buen ánimo. Querido Juan Seim, bienvenido a las charlas del acento. Gracias, querido Jesús. Gracias por tus palabras. Un honor estar aquí en tu programa, del cual soy fan. Y además, el honor obviamente es mío. Gracias por lo que mencionaste de la entrevista. Una entrevista no es nada sin el entrevistado. Así que tú fuiste un gran entrevistado. Y gracias por la distinción de invitarme a tu programa. Pues fíjate que más que nada porque hubo muchas reacciones, algunas mujeres a tu presencia, a tu voz en el podcast y me decían, oye, y les digo, pero chicas, tranquilas, yo voy a entrevistar a Juan Seim, pero tranquilas, yo lo que quiero es que vean su conocimiento. Querido Juan, tú ya no estás en México, estás radicando en Miami. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer periodismo? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es la convivencia con el poder allá en Estados Unidos, en los USA? ¿Cómo se da? ¿Cómo se vive la prensa en Estados Unidos? Sobre todo en Miami, donde no hay mucha población mexicana, sí hay latinos, pero más que nada hay cubanos que salen de Cuba y, bueno, en fin. Miami, la pequeña Cuba, le dicen, ¿no? Ya por ahí empezamos. Pero ¿cómo es posible hacer este mundo fascinante del periodismo que tú haces a través del podcast y a través de un programa de televisión? Bueno, primero que nada, Jesús, mira, yo llegué a Miami a principios del siglo, soy raro de siglo, ¿no? Pero a principios del siglo XXI llegué a Miami por motivos de trabajo, motivos de negocios. Siempre, desde hace muchos años, posiblemente 24, 25 años, he hecho locución. Hice algunos pininos en el IMER, después me dediqué un rato a hacer voces en off para documentales y también me pedían caracterizaciones para doblajes y entonces incursioné un poquito en el doblaje, después hice algunos jingles para radio, porque tenía también la facultad, soy músico también, y entonces al ser músico se me facilita crear pistas o sonorizar o musicalizar de pronto ciertas piezas y documentales, y entonces me aventaba yo las voces en off y al mismo tiempo me contrataban para hacer, digamos que todo el paquete, ¿no? Aprovechaban el paquete completo. Después estuve un tiempo colaborando en un programa en el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, que no duró mucho tiempo porque en aquel entonces yo estudiaba. Y finalmente, bueno, dejé la locución un tiempo, me dediqué al trabajo, me dediqué a los estudios. Cuando emigré a los Estados Unidos fue por una cuestión de necesidad, como lo hace mucha gente que viene aquí, que viene a buscar pues, un horizonte. A mí se me presentó una oportunidad de trabajo. Y aquí empecé a colaborar con estaciones de radio locales que de pronto buscaban una voz neutra, porque luego lo que sucede aquí en Miami, y no solamente en Miami, sino que en Estados Unidos, tú sabes que aquí Miami es como un mosaico de nacionalidades. Aquí tienes colombianos, tienes venezolanos, tienes cubanos, tienes de todo tipo, ¿no? Y entonces ellos querían una voz neutra, una voz neutral para radio, y en aquel entonces pues no había muchos locutores que hicieran voces neutras. Entonces yo empecé a hacer voces neutras que se entiendan con todos los acentos. Me pedían estaciones de California, estaciones del norte de la Florida, empecé a hacer algunas cosas ahí. Lo del podcast salió porque hace más o menos 6 años que la Hola, hola.
migrar, digamos, al streaming, me surgió la inquietud del podcast, porque yo trabajé en una estación de radio local aquí en la Florida y de pronto para mí era interesante que la gente pudiera hacer un streaming de mi programa y que los que no pudiesen escucharlo en vivo en ese momento, pues pudiesen escucharlo grabado. Así que empecé a hacer podcasts más o menos hace 5 años y medio, después lo dejé y retomé el podcast hace año y medio con el programa Juntos pero no revueltos, que es donde tuve el gusto de tenerte como invitado. Ah, el gusto fue mío. Oye, Juan, ¿por qué juntos pero no revueltos? Te lo voy a preguntar como si fuera colombiano. Oye, hermano, ¿por qué esa vaina de juntos pero no revueltos? Es una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué se llama así su programica? Fíjate que el nombre salió porque un amigo mío una vez me preguntaba, él tenía muy, muy pegada esa frase, ¿no? Entonces me decía, pues vamos a estar en este programa y vamos a estar juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces él siempre usaba la palabra juntos, vamos juntos a tal lugar o vamos a estar juntos en esta emisión, pero no vamos a estar revueltos, juntos, pero no revueltos. El nombre se me hizo que tenía gimmick, me gustó y se lo dejé. Fíjate que a las personas con las que he compartido en Twitter, en Facebook, en Instagram, el programa, el podcast de Juntos por No Revueltos, les gusta el nombre, se les queda el nombre y de repente cuando hablan conmigo por teléfono me dicen, oye, muy bien, Juntos pero no revueltos, ¿no? Está siendo como que tiene un punch, tiene algo mágico el nombre. Me gusta mucho, como tú decías, en esa amalgama que hay en Miami. Pero Juan, ¿qué tan difícil o qué tan sencillo es para ti poder contactar con personalidades tipo Jaime Maussan y decirle, oye, vamos a hacer un podcast? ¿Cómo haces tú para que se dé esa magia y tus entrevistados para tu podcast acepten, pues? Porque no es, yo lo sé, no es una tarea fácil, ¿eh? No, no es una tarea fácil y fíjate que aquí, pues yo tengo que ser mi propio PR, yo tengo que ser, digamos que, mi propio editor, tengo que ser mi propio productor. Entonces, a la mayoría los contacto como logré contactarte a ti a través de Twitter. Twitter a mí se me hace una herramienta maravillosa porque pues tanto Twitter como Facebook por la parte del Messenger te facilita contactar a estas personalidades. Algunas te contestan, otras no te contestan, algunas sí te dan la oportunidad, otras te dicen, pues mira, no sé quién eres, pero pues ahí nos ponemos de acuerdo ahora para diciembre, ¿no? Del 2021, ¿no? O háblame dentro de 3 meses. Eh, Sin embargo, cuando me piden, muchos me piden y me dicen, bueno, oye, mándame algunos capítulos de lo que has hecho. Y entonces ahí cuando les mando pruebas de los capítulos, les gusta y entonces se entusiasman y me responden y pues he tenido la fortuna de hablar con todas estas personas, incluyéndote a ti, por supuesto. Muchas gracias. Y dime, para la audiencia es importante saber, el podcast, ¿hasta dónde llega? Cuéntanos. Mira, el podcast es una herramienta maravillosa que nos permite la gran ventaja de escuchar un programa, ponerle pausa, volver a escucharlo. Si un fragmento te gustó, lo puedes escuchar de nuevo. Puedes tener tu biblioteca y escuchar capítulos anteriores, capítulos nuevos, volver a los anteriores a escucharlos nuevamente. Se me hace que es el complemento idóneo y la extensión de lo que tal Juan, vez la radio necesitaba para ese crossover al siglo XXI. ¿Ahí o se nos cortó? no parece que se nos está cortando. ¿A ti no? Bueno, estamos en vivo, usted ya sabe cómo es Fíjate estas cómo es. transmisiones. Ahí vamos, ahí vamos. Tú nos Tranquilo. decías entonces el crossover entre el podcast y la radio. Sí, mira, lo que viene siendo, por ejemplo, Netflix y lo que viene siendo el streaming para la televisión y para el cine, el podcast es lo equivalente para la radio. Entonces, la radio ha encontrado en el podcast un medio ideal para que los programas y los contenidos en radio pues pasen al nivel del streaming y la gente pueda escucharlos a cualquier hora. Fíjate que es maravilloso porque en el caso de mi hermano, por ejemplo, escuchó el podcast en su coche, ¿no? Y él
A diferencia mía, él tiene una forma de ser más seria, muy diferentes, ¿no? A pesar de ser hermanos. Y me dice, oye, te felicito, tienes un gran sentido del humor. Yo no sabía que hacías voces. Le digo, sí, me encanta imitar personas. Y me da un abrazo y me dice, oye, salúdame mucho a este señor de Miami. Me dice mi hermano, es la primera vez que oigo una voz educada en un podcast. Se ve que es todo un profesional y le contesté que sí. Y me quedé con ello y te lo comento porque hoy en día mucha gente hace podcast. Mucha gente. Y ya nada más porque pues en el celular se grabaron y ya suben 10 minutos que dice uno, Dios de mi vida. Y este tormento, ¿de dónde lo sacaron, no? Hay plataformas como Himalaya que te da cobijo para que puedas hacer tu podcast. Hay plataformas como Spotify que te da la oportunidad. Pero yo te quiero preguntar, Juntos pero no revueltos tiene una audiencia muy grande. ¿Dónde está localizada esa audiencia? ¿En Miami? Y fuera de Miami, ¿dónde? Sí, mira, nos escuchan muchísimo, obviamente, nos escuchan en México, nos escuchan mucho en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, gran parte del sur de los Estados Unidos, sobre todo en la costa este, que es donde estoy yo acá, y en el centro, y obviamente tenemos una audiencia muy interesante en España. Entonces he tenido también invitados de España, he tenido invitados periodistas, actores españoles, entonces tenemos una buena audiencia en España. He tenido la fortuna de que pues me ha recomendado la gente también, a la gente le gusta y le gusta el contenido y obviamente nos han recomendado. Fíjate que tu manera de entrevistar es una forma, diría yo, muy especial. Sabes cómo hacer que uno hable, porque a veces uno tiene ganas de decir cosas, pero no se las saben sacar. Tú vas platicando y nos vas haciendo decir las cosas que nosotros queremos decir y que quizás a tu audiencia le puedan gustar. No pensamos en tu audiencia. Cuando tú nos entrevistas, las respuestas empiezan a fluir porque nos das esa manga ancha de contestar. Eso es maravilloso, Juan Seín. Vamos a continuar contigo, si me lo permites, vamos a hacer una breve pausa comercial. Encantado. Y en 3 minutos regresamos contigo, porque al regreso te quiero preguntar, insistir en la pregunta, ¿cómo es la relación de los medios de comunicación en Estados Unidos con un presidente como Donald Trump? Me parece que podría ser muy interesante. ¿Y cómo son las relaciones con los gobernadores? Porque hay gobernadores republicanos y gobernadores demócratas. Entonces, me imagino que tú tienes que tener mucho tiento cuando entrevistas a un político, a ver de dónde es, a ver allá en Estados Unidos. Es correcto. Vamos a la pausa y volvemos con más. Estamos escuchando a Juan Seín. Juan Seín, él es el creador del podcast Juntos pero no revueltos, donde tuve la oportunidad de dar una entrevista y que desde hace unos días está circulando. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Esto es El Acento, Viernes de Charlas. Juan Seín, al regreso. Gracias.
tal, amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato, porque ustedes sabían que los Juegos Olímpicos de Francia de 1900 han sido catalogados como los peores de la historia. Bueno, pues esos Juegos Olímpicos fueron catalogados así ya que Francia no creía en los Juegos Olímpicos modernos. Es por ello que ni siquiera hubo premios. Los premios que se les dieron a los primeros lugares fueron pinturas bajo el pretexto que estos iban a valer muchísimo más cuando el tiempo pasara, cosa que después se descubrió que no fue así y que la realidad fue que no había recursos para darle premios a los primeros lugares. Nos vemos todos los martes 20 horas en Sprint Deportivo por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Sant. Bueno, estamos ya de regreso. Usted sabe, estamos platicando con Juan Shein. Yo estaba pronunciando mal, decía Shein, no, acerrín tengo, pero en la cabeza. Es Juan Shein, es un apellido de origen libanés. Juan Shein, nacido en México de padres libaneses, radicado en Miami. Que a mí me encanta porque es maravilloso cuando uno conoce diversas culturas. Juan Shein, crear un podcast que de repente empieza a cobrar relevancia, importancia, empieza a ser nombrado en las revistas especializadas, empieza a obtener distinciones, debe ser muy importante, pero también es una gran responsabilidad. Decíamos antes del corte, para ti, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Y ahorita voy a hablar de lo que es el podcast Juntos pero no revueltos. Pero si me lo permiten, yo quiero preguntarle a Juan Shein, Juan, esta relación en Estados Unidos con el poder, ¿cómo es? ¿Cómo se da? Si tú quieres entrevistar a un senador republicano o quieres entrevistar a un senador demócrata, un diputado, qué sé yo, un gobernador, qué sé yo, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo se va dando con el poder allá en Estados Unidos con un presidente que parece chivo loco en cristalería, que es Donald Trump? Mira, tú sabes que en Estados Unidos es más común tener la inclinación hacia un partido o hacia otro partido como periodista. Es decir, acá los periodistas no tienen miedo de mostrar sus inclinaciones, tanto la parte democrática como la parte republicana. Tan así que hay canales que son claramente republicanos, ¿no? Como Fox News, por ejemplo. Fox News, sí, claro. Y hay canales que son claramente demócratas o de centro. Yo pienso, y digo, a mí me ha tocado de pronto trabajar o colaborar con diferentes medios, el Washington Post, por ejemplo, uno de ellos. Y una de las cosas que aquí sucede mucho con los políticos es que también te preguntan qué inclinación política tienes para ver si te dan la entrevista o no te la dan. Okay. Que también pasa en México, y pasa en muchos lugares. Yo, en lo personal, me considero apolítico. Yo, para mí, digamos, no veo tanto la parte izquierda o derecha. Yo sí hago el análisis claro entre un buen gobierno y un mal gobierno. O un buen gobernante y un mal gobernante, indistintamente de donde venga. Claro que, por supuesto, tengo una corriente que prefiero socialmente hablando y soy humanista por naturaleza. Lo que yo pienso que tanto los gobiernos de izquierda como de derecha han dejado de lado en las últimas décadas ha sido precisamente la parte humana. La parte humana es la que siento que se queda de lado y todo el mundo como que va por sus intereses. En el caso del periodismo acá, obviamente ejerces un periodismo con libertad de expresión, se ejerce un periodismo libre, pero también se ejerce un periodismo duro. Aquí puede ser duro con el presidente, pero también el presidente puede ser duro con uno. Y ahora tenemos un presidente actualmente aquí que es, digamos que muy espontáneo para hablar, y él sí tiene definitivamente una inclinación por ciertos medios, y hay otros medios a los que él tacha de fake news, que ese término, digamos, prácticamente lo patentó y lo internacionalizó. Yo he trabajado con colegas que son ampliamente republicanos
y he trabajado con colegas que son totalmente inclinados a la parte demócrata. Pero las entrevistas se conceden, nada más que el político ya sabe que si un periodista demócrata lo va a entrevistar, sabe a qué le va a tirar y sabe a dónde le va a tirar. Y viceversa también con el republicano. Entonces, yo creo que ejercer el periodismo aquí, una de las grandes ventajas que tienen los Estados Unidos como hispano, es que puedes tener tu inclinación libremente, pero también como hispano puedes ser claramente apolítico y poder tener acceso tanto a uno como a otro grupo. Fíjate que con esto que me dices viene a soliviantar un poco. En México, el estilo del señor López, el presidente mexicano, el señor López, es un estilo que de repente la ha tumbado contra medios específicamente que él considera son sus adversarios. Hablamos del periódico El Universal, del periódico Reforma, muy en la línea quizás con esto que nos platicas del señor Donald Trump. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Boris Johnson en Inglaterra también tiene sus medios predilectos, sus medios que le favorecen, etcétera. Y como que se está generando a nivel universal o a nivel internacional una moda, quizás impuesta por Donald Trump, de que los presidentes ya hablan abiertamente en contra de un medio o a favor de otro. ¿Tú crees que esto nos beneficia como periodistas, Juan Shane? Mira, yo pienso que nos beneficia hasta cierto punto, pero también nos cierra puertas, porque el hecho de que un presidente se pronuncie claramente a favor de un medio y así tan claramente también se pronuncie a favor de decir, a este medio no le doy entrevistas, creo que también limita la libertad de expresión, no la libertad de expresión sobre la que pueden ejercer, digamos, los periodistas dando opiniones, sino sobre las preguntas que un periodista le puede hacer a un presidente o a un político de alto nivel. No es lo mismo que un canal o un medio que tiene la tendencia republicana o la tendencia a la que pertenece el presidente y le va a preguntar las preguntas o le va a hacer las preguntas a modo que el presidente quiere que le hagan. Entonces, parte del periodismo, tú sabes, y lo hemos platicado Jesús, tú y yo, es que también a veces un político tiene que estar preparado para recibir preguntas incómodas y tiene que estar preparado para recibir críticas. Y yo veo cada vez menos tolerancia en los políticos, tanto para recibir críticas como para darles entrevistas abiertas a los medios de comunicación. Ese es el aspecto que yo veo que limita la labor de ejercer el periodismo. Y entonces queda el periodista solo, como un opinólogo, preguntándole a personas tal vez que piensan similar a él, pero no le puede preguntar a ese personaje o a ese presidente preguntas que sean objetivas, esperando ponerlo en lugares incómodos. Fíjate que interesante lo que nos dices. Yo sigo insistiendo, ¿no? Cuando platico con colegas que viven en otras latitudes, que están en otras culturas, que están en otros modos de hacer política en sus países, aprendo mucho y empiezo a hacer las inevitables comparaciones. ¿Qué está pasando con México? Pues en México el presidente López es un personaje que a veces me cuesta trabajo describir. Me cuesta mucho trabajo describir porque lo que es hoy, mañana ya no es. Y lo que es mañana, pasado mañana es otra cosa. O sea, es un hombre que le va hablando a sus audiencias y les va diciendo conforme son sus audiencias lo que quieren oír. Y veo a un Donald Trump en Estados Unidos exactamente igual, hacer lo mismo. Solo que la diferencia del presidente Trump es que es un niño malcriado, diría el presidente mexicano, es un fifí, y el presidente mexicano pues no es un fifí. Su cuna es muy diferente y sus caprichos y veleidades de Trump no le cuestan a los norteamericanos lo que nos cuestan los caprichos y veleidades del presidente mexicano, donde nuestros impuestos están yendo a la basura en Santa Lucía, en el Tren Maya, etcétera. Es muy interesante lo que tú nos dices porque nos deja una clara enseñanza. Debemos aprender a entendernos con el poder, empezar a medir qué es lo que quieren. Ahora, pasando a otro tema, tú has entrevistado muchas personalidades.
lo que hace que tu podcast sea maravilloso, porque, pues sí, ahí está la política, sí, ahí está y seguirá a per se, pero le has entrado al mundo del espectáculo, Juan Shein, y yo te admiro, porque el mundo del espectáculo Gracias. también tiene sus peculiaridades. ¿Cómo le haces para pasar de una entrevista, que esta semana entrevistaste a un político y dentro de 2 semanas entrevistaste a un artista de cine, de radio, de televisión, qué sé yo? ¿Cómo es eso, mi querido amigo Juan Shein? Mira, Jesús, yo creo, a mí siempre me ha gustado en particular el periodismo de opinión. El periodismo de opinión siempre me ha gustado. Okay. La razón por la que me decidí inclinar al periodismo de entrevista es porque pienso que el periodismo de entrevista es una de las bases principales, es una de las ramas principales del periodismo en sí, el arte de la comunicación, el arte de permitir que el entrevistado hable y se exprese libremente. Yo lo que hago es ponerme la camiseta del músico o de artista o de científico, trato de documentarme y si voy a entrevistar, por ejemplo, a un escritor, lo que también hago es leer su libro antes de entrevistarlo a él. No hay peor cosa que entrevistar a alguien que escribió un libro que no sepas del libro. Es decir, para alguien que escribe un libro es muy bueno y es cómodo y es ideal que tú leas el libro de él para que sepas qué le vas a preguntar acerca de su libro. Entonces, lo que hago yo es ponerme en esos lugares para empatizar con mi entrevistado. Ahí está, para la audiencia, que los chavos y las chavas, las chavalos, los chavalas, que quieren estudiar periodismo o ciencias de la comunicación, una licenciatura en medios audiovisuales, una voz de la experiencia, lo que nos está diciendo, ¿no? Ojo. Vamos a ir una brevísima pausa y vamos a regresar con más de Juan Shein. Y les quiero contar, antes de ir rápidamente a la pausa, que al regreso voy a platicar con la audiencia y con Juan Shein de que, pues miren, de entre los 20 podcasts mejor calificados, los más relevantes, está Juntos pero no revueltos. No es cualquier cosa. Y hay más de Juan Shein y del podcast Juntos pero no revueltos, esta maravillosa experiencia de charlar con Juan Shein. Vamos a la pausa. Esto es Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí. Viernes, el acento, viernes de charlas.
caso de esta breve pausa, yo estoy muy contento, muy emocionado, porque pocas veces los colegas se dejan entrevistar. Y esto pues no es una entrevista, es una charla, porque en el acento, ustedes lo saben, no entrevistamos, charlamos, dialogamos con las personas, buscamos esa parte, el lado humano. Y bueno, hablando del lado humano, yo quiero felicitar a Juan Shein, porque el podcast Juntos pero no revueltos está dentro de los 20 podcasts más relevantes, ¿sí? Dentro de los 20 podcasts más relevantes. Y la revista Podcaster lo tiene considerado dentro de los 5 podcasts más relevantes e importantes de América Latina. El alcance que tiene Juntos pero no revueltos en cuanto a número de personas que lo oyen es impresionante. Yo creo que en mi vida me habían escuchado tantísimas personas en un podcast como con Juan Shein, a quien yo le agradezco siempre con mucha humildad la oportunidad que me dio de estar en su... ¿Cómo puedes tú platicarnos a qué se debe el éxito, el impacto que tiene Juntos pero no revueltos para estar entre los 20 más relevantes del mundo y dentro de los 5 más relevantes de América Latina como podcast, y que es una gran responsabilidad y una gran influencia? ¿Cómo le haces tú, querido Juan? Mira, es una muy buena pregunta. Yo pienso que todo parte de que tenemos un público homogéneo. El eslogan del podcast es: aquí hablamos de todos, con todos y para todos. Entonces, de pronto descubres que también hay gente de distintos ámbitos. Hay gente del ámbito científico, de repente nos toca entrevistar doctores, o de repente entrevistamos abogados, de repente entrevistamos entrepreneurs, gente que está partiendo con una empresa nueva, que tiene un producto disruptivo. Entrevistamos gente de la comunicación, personalidades de la comunicación como tú, de los medios, gente de la cultura, gente de la música, gente de la actuación. Entonces, de pronto te das cuenta de que, indistintamente del segmento al que pertenezca esa persona, también a esa persona le interesa, o al grupo de personas que lo escuchan a él o lo ven a él, también le pueden interesar otros temas. Entonces, todo el mundo le puede interesar de repente escuchar un tema sobre médicos o un tema sobre el coronavirus, pero eso no quiere decir que no te interese el teatro, o no quiere decir que tampoco la política, digamos, el tema político sea ajeno para ti. Es que todos simplemente tenemos intereses en todo. Ahora, el punto medio es que, y tú lo acabas de mencionar ahorita que empezamos la plática, la entrevista tiene que ser una plática, tiene que ser una charla. Y en una charla de café, de repente, no sé si te ha pasado, pero luego estás en una charla de café, sentado en una mesa, y estás escuchando platicar gente que, aunque tú no sepas del tema, te quedas picado escuchándolos por el simple hecho de que lo están platicando de una manera sencilla. Si entrevistamos a un médico, lo primero que le decimos es, pues, no utilizar tampoco términos médicos tan complicados, porque tenemos un auditorio variado, que lo que quiere es escuchar en palabras normales. Entonces yo pienso que parte de la clave está ahí. La otra parte posiblemente pues es un poco el empeño, la fe que le hemos echado. En mi caso, mi esposa me ha impulsado muchísimo, me ha apoyado mucho para hacer esto. Y en tercer lugar, pues creo que es el momento en el que vivimos, Jesús. Este momento de la pandemia y del confinamiento ha hecho que las comunicaciones pasen a otro nivel. Tú me preguntabas hace rato, ¿cómo le haces para encontrar esos invitados? Pues muy simple, porque tal vez todos estamos en la misma situación y ahora es tal vez más fácil tener el alcance a poder hablar con gente que a lo mejor en otras circunstancias no sería fácil de localizar. Las comunicaciones, el desarrollo de las comunicaciones en esta etapa de pandemia es una de las cosas que más me han sorprendido y creo que es uno de los factores más importantes para el crecimiento del podcast. La gente obviamente está más abierta para escuchar, pero también está más abierta para hablar. Fíjate que lo más impresionante de todo es, por ejemplo, yo voy a contar esta experiencia, si tú me lo permites. Por favor. Voy a contar cómo se da la charla contigo en tu programa, en tu podcast. Recibo un DM y veo Juan Shein y yo dije,
lo sigo, me sigue, pero he visto algunos podcasts, los he escuchado, pero lo que menos me imaginé es que fuera a buscarme para charlar con él. A lo mejor me quería para que le presentara una hermana o algo así, que no tengo, entonces, y él es casado, entonces pues no. Pero leo y yo de inmediato pues me doy a la tarea de contestar porque sé lo difícil que es, me dedico a ello, independientemente de mi carrera como psicoanalista lacaniano. Entonces, pues dije, le contesté con mucho entusiasmo que sí, no solamente para el hecho de estar en un podcast tan importante, sino por el hecho de atender a un camarada y decirle, pues mira, yo sé lo que es buscar. Yo dije, a lo mejor le canceló por ahí alguna figura y dijo, pues vamos a meter este cuate de relleno, ¿no? Y dije, pues es válido, pues yo le entro. Y muy felizmente acepté la charla que no era de relleno. Juan es un hombre muy transparente, es un hombre sencillo, es un hombre sin complicaciones, directo a lo que va. Y eso yo creo que también le da un plus a tu podcast, esa honorabilidad que tú tienes, esa veracidad que tú tienes, porque pues hacer un podcast, la gente, te decía yo hace rato, pues sí, lo grabas en tu celular, lo subes a una plataforma y tan, pero hacerlo como tú lo haces, con sus cortes, con todo lo que tú haces la edición, pues es impresionante y creo que bien vale la pena no escuchar el mío, porque a lo mejor no a toda la gente le gusta lo que yo digo, pero sí escuchar a Juan Shein en todos sus podcasts. Yo ya estoy haciendo mi biblioteca en Spotify para poder escuchar, porque además es muy cierto lo que dicen las mujeres, tiene una voz muy agradable, mi amigo, y yo te llamo así, mi amigo, porque así lo considero. Y es te quiero un honor, preguntar, igualmente. muchas gracias, y yo te quiero preguntar, ser de los 5 podcasts más relevantes, más importantes de América Latina, te genera una responsabilidad brutal, enorme, es un peso gigantesco. ¿Cómo puedes tú cargar ese peso? Ya hablamos de tu honestidad, de tu transparencia, pero platícanos tú, ¿cómo puedes cargar ese peso de responsabilidad tan grande, Juan? Mira, fíjate, Jesús, que yo realmente no lo he sentido como un peso. Sí, de pronto, cuando empiezas a ver los resultados y empiezas a ver la manera en la que las cosas se dan, creo que donde nosotros tenemos la responsabilidad sobre los comunicados, como comunicadores, es en los contenidos. Tenemos una responsabilidad en el contenido que brindamos o que ofrecemos. Tenemos una responsabilidad de ética en preguntar lo que la gente quiere saber del entrevistado. Y tenemos también la responsabilidad de mantener, obviamente, pues un nivel en los entrevistados. Es decir, entendemos que indistintamente del ámbito del que el entrevistado venga, ya sea de la cultura, de la ciencia o de la música o de la política, tiene que ser algo interesante lo que ese entrevistado tenga que decir. Y entonces mucho de lo que yo capto de la gente es lo que yo veo precisamente lo que tuitean, como en el caso tuyo, por ejemplo. O sea, yo veo cosas que tú tuiteas, la forma en la que lo expresas, y yo de repente digo, caramba, esto se me hace que puede ser una muy buena charla. Y digo, también voy a ser franco contigo, no voy a dar nombres, pero también la verdad he tenido charlas que no han sido tan agradables. Hay gente que es más difícil de entrevistar. Hay gente que te contesta con puro monosílabo y no tiene la actitud de abrirse, ¿no? Entonces es muy difícil sacarles pues una muy buena entrevista. Pareciera que toda la entrevista es intentar romper el hielo y nomás el hielo no se rompe por donde le busques. Y está por el otro lado la gente que se entrevista sola, ¿no? El otro día hablábamos de un maestro de nosotros que se llama Jaime Maussan, que lo conocemos muy bien, que le mando un saludo, que para mí fue duro hacerle la entrevista a Jaime, porque Jaime es duro, ¿no? Es duro para preguntar y es duro para contestar, pero hubo un momento en el que la entrevista se dio sola, porque cuando Jaime empieza a hablar, pues prácticamente la entrevista se hace sola. Sí, no es fácil, efectivamente, como tú lo dices, pero soy de la idea de que el programa lo hace el entrevistado. Y creo que a veces en un podcast no tienes tampoco la responsabilidad con un patrocinador. En mi caso, el podcast no tiene patrocinador, lo patrocino yo mismo. Entonces, yo no tengo una presión de necesariamente sacar un capítulo cada semana, o, ¿me entiendes? Si de pronto hay periodos donde no hay a quien entrevistar,
porque en ese momento pues no hay nada trascendental, pues yo simplemente no entrevisto a nadie. Y de pronto hay podcasts que están ahí, que los tengo como de colchón. Digo, a ver, ahora voy a poner este. Y fíjate, pasa algo muy, muy fascinante. No sé si a ti te ha sucedido, pero de pronto saco podcasts que tenía en el pasado, de entrevistas que hice posiblemente hace 6 meses, los vuelvo a reeditar y los vuelvo a sacar, y de pronto pues vuelven a funcionar muy bien, porque de pronto adquieren una connotación distinta y la gente los vuelve a escuchar. Entonces eso nos ha funcionado muy bien. Fíjate que escuché con mucha atención varios podcasts. Me llamó mucho la atención el de Jaime, por obvias razones, ¿no? Yo colaboré con Jaime. Jaime tuvo la segunda televisora por internet en México. Existía una que se llamaba TV Demente, que fue la primera televisora por internet, realmente una gran televisora, TV Demente. Desaparece TV Demente, pero Jaime Maussan hasta la fecha conserva jaimemaussan.tv, que es su televisora por internet. Así es. Jaime es un personaje que para entrevistar hay que tener fuerza, porque Jaime, como tú bien lo describes, es duro, es fuerte. Yo decía en el podcast contigo, el maestro maldito, ¿no? Yo tuve un maestro duro, durísimo fue Jaime, ¿no? De que tú le presentas tu reportaje, oye Jaime, aquí está, y te dice Jaime, ve 2, 3 líneas, te dice, ¿esta porquería qué es? Y uno se queda así de, wow. Sabe de lo que habla, es un hombre difícil, pero yo creo que eso es lo que nos va enriqueciendo a nosotros cuando hacemos estas charlas, estas entrevistas. ¿Cuál de todos tus personajes que has entrevistado, no vamos a decir nombres, no te quiero comprometer, porque además luego, es que fíjate que luego resulta muy pesado para uno. Uno dice, es que a mí me encantó la entrevista que le hice a Valéry Giscard d'Estaing, y ya se te puso celoso el otro, y el otro, y el otro. Y dije Valéry Giscard d'Estaing porque ya no vive, y fue presidente francés y nada tiene que ver con nosotros. Pero vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, tú tienes, la pregunta mejor la reconstruyo. ¿Tú tienes algún personaje favorito de tus podcasts? ¿Alguien que te haya pegado durísimo? Yo te voy a mencionar algo, y un poco siguiendo la entrevista de Jaime. La entrevista de Jaime, cuando tuve la entrevista con él, el audio mío y el audio de los dos estaba pésimamente mal. Teníamos una señal de esas se oía mucho rebote. Uh-huh. Jaime, en ese momento que lo agarré, tenía prisa. Entonces, él no me dio tiempo ni siquiera de volverme a reconectar con él. Él me dijo, no, vámonos así. Entonces, yo tuve que regrabar todas mis preguntas y arreglar los audios. Fue difícil técnicamente. Y ahorita, si quieres, después de la pausa, te cuento otra cosa. Vamos a hacer una pausa. A mí me está encantando esta charla con Juan Shain. Híjoles, qué enriquecedora, tanto para mí como para la audiencia. 55 74 78 78 13, nuestro WhatsApp, comuníquese con nosotros, personalmente le contestaré. 55 74 78 78 13, mándeme sus WhatsApps. ¿Qué le quiere preguntar a Juan Shain? Vamos a la pausa. Esto es Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Esto es El Acento, viernes de charlas con nosotros, Juan, el enorme Juan Shain. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato curioso más. ¿Sabían que en la Fórmula 1 los diferentes equipos y escuderías gastan en promedio más de 200,000 litros por temporada durante todos los circuitos que hacen a lo largo y alrededor del mundo? Y también, ¿sabías que el último premio de México fue premiado como uno de los mejores en cuanto a organización y que ha acumulado este premio desde que la Fórmula 1 regresó a nuestro país luego de más de 30 años de no hacerlo? Para esos datos y más, te invito a que nos veas en Sprint Deportivo todos los martes 20 horas por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.
Estamos ya de regreso aquí, después de la pausa con Juan Shein en esta charla de viernes que se me ha hecho deliciosa. Y nos estabas comentando, siguiendo la ruta de lo que charlábamos, del entrevistado Jaime Maussan, que tú conoces, que yo conozco, queridísimo amigo, gran maestro, maestro maldito, pero maestro, enorme maestro Jaime. Cuéntanos, algo nos ibas a decir, querido Juan Shein. Fíjate que en un canal donde yo colaboro, en un par de medios aquí en Estados Unidos, escucharon el audio, el podcast de Jaime, y les gustó tanto que me dijeron, oye, ¿podrías conseguirnos el video de la entrevista? Les dije, yo no tengo el video porque fue solamente audio. Entonces me dijeron, es que nos gustaría transmitirla en el canal, pero quisiéramos transmitir ese audio. Y entonces me dijeron, oye, Juan, ¿te puedes improvisar pues un video? No sé, qué sé yo. Entonces dije, bueno, déjame ver. Lo que hice fue improvisar un video, metí imágenes, metí la foto de Jaime, metí mi foto y empecé a meter imágenes así de todo lo que la plática, tratando de llevar la secuencia de la conversación. Y el video se convirtió en uno de los 5 videos más vistos de esa estación. Les gustó muchísimo. Es un video de 10 minutos que te lo voy a poner a tu disposición para el auditorio. Encantado de la vida, y si tú me lo permites, lo puedo compartir con mis redes. Por favor, encantado de la vida. Fíjate, Juan, me encantó tu respuesta, una respuesta muy precisa, muy elegante. No hablas de favoritos. A mí una vez me preguntaron, ¿usted tiene alguna persona con la que haya charlado que sea su favorita? Y yo contesté que sí, que en el mundo artístico yo me había sentido muy contento con una charla que tuve hace muchos años con Verónica Castro. Fue una charla estupenda. Yo era un imberbe, todavía no tenía la experiencia ni las canas que peina ahora mi cabello, y resultó divertida la entrevista. Y en la política, pues me dio un premio de periodismo, una entrevista que le hice a Manlio Fabio Beltrones cuando estaba caído, cuando estaba en la lona, cuando en Estados Unidos le hablaban de que era narcotraficante, que era socio de narcotraficante. Yo le di un espacio en la estación de radio a la cual pertenecía yo en ese entonces. 2 horas de una charla dura, porque le pregunté cosas fuertes. Nunca nos pusimos de acuerdo y me dieron un premio nacional de periodismo por entrevista. Es una de mis consentidas. Después se me pusieron al brinco otros políticos. Digo, oye, pues yo te dije, no sé qué. Hoy uno de ellos es gobernador, no digo de dónde para no quemarlo. Pero bueno, en fin, esto pasa. Pero Juan, después tú fuiste muy oportuno porque al entrevistar a Jaime, porque acababa de reconocer la NASA, si no mal recuerdo, la existencia de objetos no identificados en el cielo. OVNIs, ¿no? Objetos voladores no identificados. Y tú entrevistas a quien en América Latina es el rey, es el máster, el gran maestro de estos temas. Y yo te felicito porque sé que lograr una entrevista con Jaime no es sencillo. Siempre tiene prisa, normalmente te contesta lo que él quiere, lleva las entrevistas por donde él quiere. Pero creo que fue un gran momento porque a él también le interesaba mucho hablar del tema, ¿no? Decir, ya ven, no estoy loco. Así es. No he sido un farsante. Y obviamente pues se convierte en una de las entrevistas más vistas en esa televisora. Y yo creo que muy disfrutable porque tú tienes esta manera de charlar. Hay que aprender mucho de ti. Tienes mucha experiencia, tienes una gran experiencia. Y yo cuando me digan, Lucy, yo estoy en la escuela Shein. Soy un entrevistador tranquilo y humanista. Yo creo que yo tengo que tomar con un granito de sal lo que me dices, porque tengo yo mucho más que aprender de un maestro como tú. No, hombre, ni me digas. Además, eres una de las influencias que me han marcado también en esto. Y viniendo de ti, pues hombre, me siento honrado. Oh, muchas gracias, Juan, te lo digo de corazón. A ver, Juan, tú amaneces un día por la mañana muy relajado, muy tranquilo, con tu primer café, seguramente, no sé, te pregunto, ves noticias, ya sea de manera digital, en TV, qué sé yo. ¿De ahí surge la necesidad de hacer tal o cual entrevista o no? Mira, los primeros podcasts que yo grabé eran podcasts donde yo hablaba solo y eran capítulos, digamos, donde yo hablaba de noticias más relevantes.
Y entonces tenía capítulos donde yo hacía críticas de cine, en otros hablaba de las noticias relevantes de la semana, escribía como mi pequeño guión y sobre mi guión yo grababa algo y iba yo sacando algo cada semana. En una ocasión tuve yo una experiencia extraña, digamos, voy a rayar dentro de lo paranormal, pero porque yo soy muy escéptico, ¿eh? Te digo que soy una persona escéptica por naturaleza, es decir, yo no creo en lo que no veo. Pero tuve una experiencia con un amigo mío, un colega mío, colega de radio que falleció, con el que íbamos a hacer un programa de radio y que a las 2 semanas antes de debutar en ese programa de radio, que ya lo teníamos sindicalizado acá en el área de Houston, en Texas, lamentablemente él falleció. Y entonces recibo una llamada telefónica de él. Esto fue, digamos, un día antes. Recibo una llamada telefónica, me quedo conversando un rato con él. Él tenía una fiesta de su cumpleaños porque lo iba a celebrar. Al día siguiente me entero de que él había fallecido, pero me entero que él fallece a la hora que yo tuve la llamada por teléfono con él. Ah, caray. Entonces, esto me marcó y decidí platicarlo en un podcast. Ok. Y entonces lo fui narrando tal cual como me sucedió y de pronto, pues, ¡pum!, empezaron a viralizar ese podcast y me empezaron a escribir y me empezaron a pedir el capítulo y me empezaron a pedir que si lo repetía nuevamente y no siempre uno tiene los argumentos para grabar este tipo de podcast porque no todas las historias que la gente necesita saber tienen que ser necesariamente tuyas. Yo en mi caso trato de hacer comentarios objetivos, trato de meter variedad, pero siempre se me hace, fíjate, más fascinante conocer los mundos de las personas con las que he tenido el gusto de platicar. Y cuando me siento a platicar con esas personas, para mí en ese momento la persona más importante que hay en el mundo en ese instante es la persona que tengo enfrente entrevistando. Y le pongo entonces toda la atención. Y cuando tengo que ser ignorante, pues le digo, discúlpame, pero a ver, te voy a formular la pregunta, te voy a hacer una pregunta absurda. ¿Qué quiere decir la palabra tal? Porque estoy tratando de preguntarle lo que tal vez mucha gente en el auditorio quisiera preguntarle a él, ¿no? Yo creo que para un podcast no hay una fórmula. Lo único que yo he hecho es tratar de ser yo mismo y tratar de ponerme siempre en los zapatos del auditorio que escucha a ese invitado. Fíjate que eso es maravilloso. Mira, está llegando aquí ¿cómo se llama? Chico, WhatsApp. Ya se me estaba yendo el avión. Verónica de Dallas Fort Worth, Texas, te manda saludos, dice que disfruta mucho tus podcasts. Muchas gracias. Que te agradece, fíjate lo que dice la señora Verónica, por cierto, me da mucho orgullo. Te agradece que me hayas invitado a tu podcast, dice. No, hombre, muchas gracias, Vero, pero bueno. Muchas gracias. La señora Cintia de Chihuahua dice, ¿cómo puedo tener acceso a su podcast de Juan Shein? Se puede acceder si tienes iPhone, se puede acceder por Apple, o también se puede acceder por Spotify. Hay diferentes plataformas, está Google Podcast, está Podcaster, pero sí tiene que ser a través de una aplicación de podcast. Si tienen Android, pues puede ser por Spotify o por otra aplicación. Si tienen Apple, hay un icono ahí que parece una antenita, que es el icono de podcast, y lo buscan por el nombre, Juntos pero no revueltos. Oye, Juan, la revista Podcaster te considera pues, de los 5 podcasts más relevantes de América Latina. Yo insisto en el tema porque quiero subrayar, quiero señalar la importancia de Juntos pero no revueltos, el crecimiento y el impacto que tiene Juntos pero no revueltos, con esta autenticidad que te caracteriza, con esta honestidad. ¿No te mueve el ego estar en los 5 podcasts más relevantes según la revista Podcaster? Aquí entre nos, donde nadie nos oye, entre tú y yo. Fíjate que no. La verdad es que pues me da gusto, siento satisfacción porque pues estoy haciendo algo que quiero, que lo hago con pasión, que lo hago con cariño. Yo no vivo de esto, es decir, yo tengo mi propio negocio, mi propia actividad. Lo que hago lo hago por amor, lo hago por cariño. Y más que moverme el ego, la verdad me mueve sentimientos. Y
simplemente me siento satisfecho el poder hacer que la gente tenga un ratito donde se olvide de sus problemas y pare la oreja y nos escuche durante un ratito. Y si en ese ratito logran conectar con nosotros, pues más que satisfecho. Caray, qué hermosa respuesta. Me quedo con toda la respuesta. ¿Usted con qué se queda? Pues quédese con que vamos a una pausa y regresamos al último bloque. O ya este es el último bloque, háganme señales. Es el último bloque. Juan, rápidamente, nos tenemos que despedir. No tenemos el tiempo que tenemos en tu podcast. Querido Jesús. Pero algún mensaje final rápidamente que tú quieras darle a la audiencia. Agradecerte a ti, agradecer a todo el equipo de Change TV, a la gente del Acento, felicitarte nuevamente por tu programa, es un gran programa. Muchas gracias. Por haber estado aquí con ustedes y agradecer al público que nos escucha, su cariño, su apoyo. Muchas gracias por haberme entrevistado y por la distinción de tenerme acá. Oye, Juan, ya se me ocurre que por lo menos una vez al mes te podamos llamar y que participes en el Acento Colaboradores. Encantadísimo. Siempre estaré para que tú encantado. Te mandamos el mensaje y te decimos, puedes el martes tal, y tú nos dices sí. Bueno, pues vamos en vivo, te llamamos nosotros y tú eliges el tema. Tú nos dices, voy a hablar de esto. ¿Te gustaría? Más que encantado, más que un honor y sobre todo si estoy contigo, encantado de la vida. Bienvenido al Acento, muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Tendremos al doctor Águila, el suicidólogo. Muchas gracias, Juan Shain. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta pronto. Gracias, Esto es el Acento Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí.